Muy buenos días. Estamos en la teoría número 3. Nos toca trastornos por alteraciones en el metabolismo de proteínas y lípidos. Diremos primero que los trastornos metabólicos pueden producirse por acumulación intracelular de una cantidad anormal de sustancias potencialmente perjudiciales o asociadas a diversos grados de lesión. La acumulación puede ser temporal o permanente y se puede localizar en el citoplasma, las organelas, lisosomas o el núcleo y pueden ser sintetizadas por las células afectadas o en otro lugar. Las enfermedades metabólicas por depósito son de 5 tipos: lípidos, proteínas, glúcidos, pigmentos, minerales. En esta ocasión solamente vamos a ver las dos primeras. La acumulación de lípidos puede ser en varios órganos, principalmente en el hígado. Esta acumulación se llama esteatosis y se acumula colesterol, ésteres de colesterol y lípidos complejos en el caso de enfermedades por depósito lisosómico. Entonces diremos, ¿qué cosa es esteatosis? Esteatosis, cambio graso, hacen alusión a acumulaciones anómalas de triglicéridos en células parenquimatosas. Nos referimos, en este caso, al hígado, que es el principal órgano afectado, y potencialmente pueden ser también el corazón, el músculo, el riñón y otros. Las causas de la esteatosis incluyen desnutrición proteica, diabetes mellitus, obesidad, toxinas, anoxia y otros. Debemos de darnos cuenta de cómo se va a ver un hígado cuando es normal, como se ve a la izquierda, que es rojo vinoso y a la microscopía se ven los hepatocitos, los cuales tienen un núcleo mediano visible, ¿no? Y en algunos casos puede haber binucleación. En la izquierda vamos a ver un hígado más grande, o sea, hay una hepatomegalia. A eso también se le agrega el color. Dijimos que el normal era rojo vinoso, aquí se le dice nuez moscada, porque va a ser más pálido y va a presentar puntos con tendencia a ser amarillos, ¿no? Eso nos está indicando de que ya hay acúmulo de grasa o de lípidos en el hígado. Y eso puede ser por una esteatosis en un no alcohólico, como se ve ahí, que tenemos acúmulo de grasa formando vacuolas, pero también puede ser, en caso, si avanza más, una esteatohepatitis. Tenemos que decir de que por el colesterol y ésteres de colesterol tenemos también la aterosclerosis, que son placas ateromatosas, las células musculares lisas y los macrófagos de la íntima de la aorta presentan vacuolas con colesterol. Los síntomas se producen cuando se acumula el colesterol en tejido conectivo, subepitelial de piel y tendones, y colesterolosis cuando se encuentran estos macrófagos cargados con vacuolas de colesterol en la lámina propia de la vesícula, dando un color, un pigmento amarillento en la mucosa de la vesícula biliar. Aquí nosotros estamos viendo vacuolas grasas que rechazan el núcleo, ¿no? Y estas vacuolas se ve como unas células espumosas. Tenemos que decir que la hipercolesterolemia familiar
ya nos está diciendo de que es un problema genético, autosómico y dominante, enfermedad del receptor, mutación del gen codificante del receptor para la LDL, no hay control respecto a la regulación y acumulación de colesterol y está asociado a aterosclerosis prematura, santomas e infarto de miocardio. Para entender todo esto, debemos de, primero, saber cómo es el metabolismo del colesterol. Tenemos que decir que el 7% del colesterol circula en plasma como LDL y el hígado secreta lipoproteínas de baja concentración ricas en triglicéridos. La secreción hepática de la VDRDL se incide en músculo y tejido adiposo por la lipoproteína lipasa IDL. La IDL tiene dos apoproteínas, la B100 y la E. Es metabolizado por el receptor de la LDL. Entendamos que ese receptor recibe a la LDL y a la IDL. Y otro porcentaje de LDL es convertido en LDL rico en colesterol que se elimina del plasma por este receptor y el receptor de LDL oxidado, lo que le llamamos el receptor barredor, ¿no? Ahora, la LDL en la célula se fusiona con lisosomas, la LDL se separa de su receptor y se degrada a ésteres de colesterol. Y la salida de los ésteres de colesterol fuera del lisosoma dan lugar a colesterol libre que es empleado en síntesis de membrana. Aquí podemos ver que estamos en vaso y que de ahí va a ir a músculo y a células adiposas, ¿no? Y se separan las lipoproteínas y se separan las apoproteínas E, ¿no? Y queda la IDL. Por otro lado, también se separa la apoproteína B100, ¿no? Y eso va a ser el receptor que es el barredor, que sirve para el clareamiento o sea, esterificación de la LDL. Entendamos que en esta hipercolesterolemia familiar hay tres procesos separados afectados por el colesterol intracelular liberado. Uno, el colesterol inhibe la síntesis de colesterol dentro de la célula por inhibición de la actividad de esta enzima 3-metilglutaril coenzima A, reductasa, que regula la síntesis. La otra es el colesterol, el otro proceso es el colesterol que activa la enzima acilcoenzima A, colesterol transferasa, que favorece la esterificación y almacenamiento del exceso de colesterol, y el colesterol inhibe la síntesis de receptores LDL, lo que protege a la célula de que se llene de tanto colesterol. Aquí estamos viendo lo que vendría a ser la vía del receptor LDL y la regulación del metabolismo del colesterol. Verán que arriba están los receptores LDL y está la proteína colesterol y la apoproteína B100. Todo esto es lo que forma la LDL y es captada por los receptores en esa invaginación que se llama invaginación recubierta por estos receptores y le forma una vesícula y después va a separar los receptores que van a volver nuevamente a la superficie. Después pasa al lisosoma y por los lisosomas con sus sustancias, lo que hace es separar aminoácidos y deja el colesterol libre. Y él va a trabajar para tres cosas. Uno es para el aporte excesivo de colesterol.
otro es para el almacenamiento de ésteres de colesterol y el otro es para las membranas celulares. Debemos entender que esta hipercolesterolemia familiar tiene lesión o tiene sus problemas, por decirlo así, sus deficiencias están a tres niveles. En el receptor de la LDL, que es en mayor frecuencia, más del 90%, pero también puede ser en el déficit o ausencia de esta apoproteína B y también por el gen, ¿no? De el gen 19 en el cromosoma 19, ¿no? Y que es el que se asocia se sabe que es el que está produciendo este problema. Dijimos de que esta hipercolesterolemia familiar, ¿no? Es por mutaciones del gen del receptor LDL y se han encontrado más de 900 mutaciones. El efecto en el transporte, alteración del metabolismo del colesterol, aumento de concentraciones plasmáticas de colesterol, receptor barredor de LDL también presenta alteraciones e incrementa su actividad desplazando colesterol LDL al interior de las células mononucleares y endoteliales. Y el descubrimiento del rol de este receptor LDL ha permitido la reducción de concentración de colesterol plasmático, aumentando síntesis de receptores a través de inhibición de esta enzima 3 etilglutaril, eh, etilglutaril, enzima A, reductasa. Entonces acá tenemos el acúmulo de, eh, de, de, de colesterol dijimos que en tendones, en las zonas debajo de la piel, o sea, subepiteliales, también tenemos en ojo, también tenemos en rodillas, etcétera. O sea, en zonas donde hay roce, donde hay articulación y en tendones. Aquí para que vean, por un lado van a ver que acá hay la piel y van a ver que debajo en la dermis superficial ya tenemos estas células espumosas que están cargadas de colesterol. Y además acá en esta otra coloración van a ver que en la zona un poco más profunda de la dermis ya hay cristales de colesterol, que son estas zonas espiculadas, alargadas, blanquecinas. Entonces, debemos entender de que dentro de lo que es las enfermedades por depósito lisosómico, son enfermedades que es un subgrupo de trastornos metabólicos hereditarios causados por mutaciones en genes que codifican enzimas lisosomales, lo que resulta en daño celular debido al almacenamiento excesivo de sustratos no degradados. Los principales órganos donde yo los voy a ver es más que todo en eh, órganos como el sistema nervioso, muscular, retículo endotelial y hepático. Estas enfermedades se describieron por primera vez a fines del siglo XIX, como la enfermedad de Tay-Sachs, Gaucher y Fabry, y principios del siglo XX, como las enfermedades de Niemann-Pick y Pompe. Las enfermedades, este tipo de enfermedades, aproximadamente 50, están incluidas en este grupo y similar a la cantidad de enzimas diferentes dentro de un lisosoma. Casi todos los nombres son epónimos y la clasificación se basa en el material primario acumulado. Cuando son lípidos, incluido esfingolipidosis, estamos hablando de Fabry, de Gaucher, de Niemann-Pick, y cuando es gangliosidosis, Tay-Sachs. Tenemos otros varios, también como la mucolipidosis. Aunque estas enfermedades
son raras, la prevalencia agregada es de 1 en 5.000 nacimientos, que es comparable con las enfermedades genéticas más comunes. Son el segundo grupo más común de errores congénitos del metabolismo, después de las enfermedades de moléculas pequeñas, como la fenilcetonuria y la galactosemia. Debemos de saber de que este tipo de enfermedades tienen una predilección étnica o geográfica. Debemos de entender que como estas son casi siempre tienen un fondo genético, de ahí que tienen que ver también con esta predilección. La enfermedad de Tay-Sachs se presenta, y de Gaucher se presenta en judíos askenazí, en franceses canadienses el Tay-Sachs, en finlandés aspartil glucosaminuria y enfermedad de Saya, y en Rusia el síndrome de Halley. Entonces, debemos de entender que estas enfermedades son causadas por mutaciones en genes que codifican hidrolasas, ácidas solubles, proteínas activadoras, proteínas transportadoras, proteínas integrales de membrana, etc. Como resultado, la maquinaria metabólica de las células se ve afectada por defectos en las enzimas degradativas y sintéticas, defectos de la membrana lisosomal, trastornos de la biogénesis de los lisosomas y tráfico de endosomas y lisosomas. Esto va a dar una acumulación intralisosomal de sustratos no degradados en tejidos y órganos. Este almacenamiento excesivo de un sustrato desencadena el daño celular a través de varios mecanismos: activación de apoptosis, alteraciones del contenido de lípidos de la membrana plasmática, inflamación prolongada, desequilibrio de calcio, desregulación de la autofagia, etc. Enfermedades por depósito lisosómico, tenemos que ver de que la gravedad y la edad del inicio de la enfermedad dependen de una serie de factores: actividad enzimática residual, tamaño de la proteína mutante, ubicación de la mutación con respecto al sitio catalítico, distribución de sustratos específicos de tejidos y células, tasa de renovación celular, expresión defectuosa de proteínas, etc. Tenemos aquí a la izquierda un diagrama donde vemos de que hay una deficiencia de la enzima lisosomal, ¿no? Y a partir de ahí se van a producir sustratos, ¿no? Y esto va a haber, por ejemplo, alteración de lisosoma, defectos en la degradación de las organelas intracelulares, y eso va a producir un segundo paso o secundario, que va a haber acumulación de mitocondrias aberrantes, acumulación de proteínas tóxicas, y esto va a producir el daño, la generación de radicales libres, y esto adelanta o produce la muerte celular. Tenemos también que estas alteraciones del metabolismo de los lípidos, como las gangliosidosis, enfermedades hereditarias de almacenamiento lisosómico con acúmulo de gangliósidos, especialmente en neuronas. Entonces, a partir de aquí, todos estos van a tener alguna alteración neuronal, ¿no? La gangliosidosis 1 son isoenzimas GM1, donde está alterada la beta-galactosidasa. Hay de tipo infantil con retardo psicomotor, hepatoesplenomegalia, y el tipo 2, que es el juvenil, donde hay problemas neurológicos. Cuando hay gangliosidosis GM2, ya hay una acumulación en el tejido neural, y el tipo 1 es la enfermedad de Tay-Sachs, con deficiencia de la hexasaminidasa,
debilidad y retardo psicomotor. Tipo 2, enfermedad de Sandhoff, deficiencia también de exosaminidasa alfa y beta, problemas cardiovasculares y neurológicos. Y el tipo 3, la forma juvenil, ataxia y pérdida progresiva de capacidad intelectual. Aquí entraremos a lo que es la gangliosidosis GM3, ¿no? Que hay la ausencia, ¿no?, de acetilgalactosaminil transferasa y la acumulación es en hígado, ¿no? Y esta disminución de la beta-galoxidasa va a alterar tanto sustancia gris, también va a nivel de la mácula, va a haber la mancha rojo cereza, va a haber opacidades corneales, va a haber hepatoesplenomegalia, hipertrofia gingival, dismorfia facial y alteraciones esqueléticas. Entonces hablaremos de Tay-Sachs. Dijimos de que era autosómica recesiva y se debe a una deficiencia de la isoenzima BN-acetil exosaminidasa que produce acumulación de gangliósido GM2 intraneuronal. Y la característica principal es retardo psicomotor grave y progresivo acompañado de crisis convulsivas y ceguera con un desenlace fatal no mayor a 3 años. Pueden ver en la figura de que se presenta ya en mácula esta mancha rojo cerezo y en las neuronas, en el cuerpo de las neuronas, hay inclusiones lamelares que degradan a la neurona. Las alteraciones de las lipoproteínas, esfingomielinosis o enfermedad de Niemann-Pick, es la actividad disminuida de la esfingomielinasa y su almacenamiento masivo de esfingomielinasa en mayor parte de los tejidos. Grave retardo psicomotriz y hepatoesplenomegalia. Aquí vemos de que el daño no solamente es hígado, sino pulmonar, también en vaso, ¿no? Y en el hígado, pues hay esa acumulación y se van a ver los hepatocitos con, en ese aspecto espumoso. Como decíamos, ustedes ven en la zona central, van a ver una área más pálida donde los hepatocitos están agrandados y donde su citoplasma está espumoso. Es ahí donde está el acúmulo de esfingomielina. La acumulación de proteínas aparecen como gotitas redondeadas eosinofílicas en vacuolas o agregados en el citoplasma. En algunos trastornos, como ciertas formas de amiloidosis, se depositan proteínas anómalas en espacios intracelulares. Se pueden producir por diversas causas: reabsorción, transporte intracelular defectuoso, secreción de proteínas esenciales, acumulación de proteínas citoesqueléticas y agregación de proteínas anómalas. Vamos a hablar de cada una. Reabsorción de proteínas. A nivel renal, en casos de proteinuria, aparecen gotitas de hialina rosadas en el citoplasma de las células tubulares. Es reversible. En otras palabras, cuando se tiene proteinuria, sí se mejora la función renal, etcétera, va a ser reversible. Tenemos la acumulación, tenemos el otro ítem que es proteínas acumuladas. Son proteínas secretadas que son generadas excesivamente. Caso de las inmunoglobulinas. El retículo endotelial se distiende ostensiblemente produciendo cuerpos de Russell. Aquí vemos
como gotas, vacuolas redondeadas, rosadas, ¿no? Distendidas, ¿no? Y que distorsionan la arquitectura del órgano. En el transporte defectuoso hay deficiencia, por ejemplo, de la alfa-1 antitripsina. Y esto se produce formas proteicas intermedias parcialmente plegadas y forman agregados que no son secretados, y la carencia enzimática causa enfisema y induce la apoptosis. En otras palabras, va a haber alteración a nivel del pulmón, pero va a haber acúmulo también en hígado de estos gránulos de alfa antitripsina, y esto lo evidenciamos con la tinción de PAS o periódico de Schiff, donde ustedes ven de que se ve rojo grosella. La acumulación de proteínas citoesqueléticas, acumulación de filamentos de queratina, producen lesión celular. Ejemplos son la hepatopatía alcohólica, con filamentos intermedios de queratina, y el Alzheimer con ovillos de neurofilamentos. Aquí podemos ver, en el caso de Alzheimer, que los cuerpos neuronales están edematosos y dentro se ve su superficie está alterada, rugosa, ¿no? Porque hay alteración de las neurofibrillas. Y además hay placas, o sea, acúmulo de amiloide intercelular. La acumulación de proteínas mal plegadas, ¿no? Son anómalas, se acumulan en tejidos, interfieren en las funciones celulares normales, los depósitos pueden ser intra o extracelulares, y nos referimos a la amiloidosis. El depósito de amiloide se ve rosado, eosinófilo, como en la primera 4.1, y puede aparecer en el mesangio como en las paredes capilares. Se suele teñir débilmente con PAS, con periódico de Schiff, ¿no? Como es en el 4.2, ¿no? Que ya vemos esta coloración algo grosella, pálida, y es negativa con plata, porque aquí no es negativa plata, ¿no? Y con la tinción de rojo Congo con luz polarizada se muestra la birefringencia verde manzana que se ve en el 4.5, ¿no? Entonces, y la 4.6 viene a ser ultraestructuralmente, o sea, microscopio electrónico, ¿ya? Entonces, el amiloide sí se ve en HE, ¿no? Que es un material eosinofílico, acelular, o sea, son depósitos, ¿no? Y que está tanto en mesangio como en paredes capilares. Y bueno, hasta aquí hemos llegado y nos veremos el día martes.